Buenos días. Hoy el grupo conformado por Mauricio Ortiz Gallo, Miguel Ángel Vargas y mi persona Esteban Santa Camelo va a mostrar la traslación y rotación en ecuaciones de segundo grado y coordenadas polares como presentación final del curso de Geometría Analítica de la Universidad del Quindío. El contenido se va a presentar de la siguiente manera. Primero, introducción. Segundo, teoría de transformación de coordenadas en sistema rectangular con sus lugares geométricos y ejercicios. Tercero, teoría de coordenadas polares, descripción, ejercicios. Cuarto y último, graficación de coordenadas polares con sus lugares geométricos y el paso entre sistemas. A continuación, doy paso a mi compañero Miguel Ángel Vargas con la teoría de transformación de coordenadas en sistema rectangular. Ahora yo proseguiré a hablarles sobre el componente teórico de la ecuación general de segundo grado. Esta ecuación sería ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a cero. Cuando en esta ecuación el término b es diferente de cero y si la ecuación representa un lugar geométrico real, significa que la figura que representa es una cónica o uno de los dos casos especiales, que sería un punto o dos líneas rectas, y que está rotada. En tal caso, siempre es posible rotar los ejes de tal forma que se anule la rotación de la figura, que eso ya lo veremos a continuación. Eh, Cuando el plano no está rotado, los ejes no están rotados, en tal caso no se tendría la variable xy acompañada de b, ya que b sería cero. En este caso se tendrían las siguientes aclaraciones. Cuando a es igual a c, se tiene una circunferencia. Si a es diferente de c, es una elipse. Si a y c tienen signos diferentes, es una hipérbola. Si a o c es igual a cero, es una parábola, y si A y C son iguales a cero, sería una recta. En caso de que tuviéramos una figura rotada, se utilizaría la fórmula de la derecha, que es b al cuadrado menos 4ac. En el caso de que este resultado sea menor que cero, la figura sería una elipse. Si fuera igual a cero, sería una parábola, y si fuera mayor que cero, sería una hipérbola. Ahora, un ejercicio de traslación de ejes. El ejercicio dice de la siguiente manera: transformar la siguiente función trasladando los ejes coordenados al nuevo origen indicado. Este nuevo origen sería el punto 3,5, menos 3,5. Y la función o la ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 10y más 9 igual a cero. Lo que se hace es Lo que se hace a continuación es reemplazar x' menos 3, que en este caso 3 sería h, y y' más 5, que 5 sería k, en los respectivos espacios de x y y en la función, hallando así la nueva función, que sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 igual a cero. Podemos ver la gráfica de ambas en la parte lateral derecha de la pantalla. Ahora prosigamos con un ejercicio de rotación, de traslación y rotación. En este caso tenemos y el ejercicio que dice identificar la cónica o la representación geométrica de la ecuación segundo grado y graficar con la traslación y la rotación. Para ello, lo primero que tenemos que identificar es qué figura es la que vamos a dibujar. Entonces, hallamos el valor de b, de a y de c. Y aplicándola en la ecuación, podemos hallar que es una hipérbola y está rotada y trasladada, ya que el resultado fue 1 y es mayor que 0. Luego proseguimos a quitar la traslación de los ejes mediante la ecuación de la traslación. ¿Qué es lo que se hace? Mediante la ecuación se empiezan a
a buscar como la forma de encontrar y de hallar que quede K y H más los números, más los, los que, los números que están sueltos, ¿sí? Pero entonces toca hallar entre factores en comunes. En este caso se hace con K y X' y 2X, y los términos de Y también se les saca factor común, hallando así que K menos 2 es igual a 0 y H menos 4 es igual a 0. Despejamos y hallamos que K es igual a 2 y H igual a 4, y los reemplazamos en los términos lineales para hallar así el valor de menos 8 y reemplazarlo en la ecuación, que sería X', Y' menos 8 igual a 0. Esa sería la ecuación de la hipérbola rotada, pero sin translación. A continuación se utiliza el uso de las ecuaciones de rotación de ejes para saber el ángulo de rotación y tener la ecuación canónica de la hipérbola. Aquí pues hallamos con las ecuaciones de rotación y los términos V, se hallan con seno y cosenos, y se aplican las diferentes identidades trigonométricas. Ya para esta parte final del ejercicio y poder graficar la cónica, lo primero que se hace es igualar los términos a cero para hallar la rotación de la gráfica. Entonces, utilizando identidades trigonométricas, podemos hallar que θ equivale a 45 grados, ¿sí? Ese ángulo se es reemplazado en seno de 45 grados y coseno de 45 grados para poder hallar coseno por seno de esos ángulos, que es el valor que necesitamos en la anterior ecuación. Ya una vez reemplazados en esta ecuación, los ángulos, los valores, se halla la ecuación de la canónica, que en este caso sería la hipérbola, y por lo tanto tendríamos los términos de A y de B. Y ya con estos términos y con el ángulo de rotación podríamos graficar nuestra figura. A continuación, mi compañero les hablará sobre las coordenadas polares. Bueno, entonces primero para abordar el contenido de coordenadas polares debemos concretar a qué le llamamos coordenadas polares. Entonces, le decimos así a las coordenadas de un punto en un sistema en el que en un plano está dado por su distancia a un punto fijo y su dirección a partir de una recta fija. Ya con esto, claro, podemos abordar un punto en coordenadas polares. El sistema es una semirrecta trazada a partir de un punto en el plano. En este caso, a esta semirrecta la denominamos el segmento OA, donde a O se le llama origen o polo y a OA eje polar. Un punto está determinado por una distancia desde el polo y un ángulo en radianes que parte desde el eje polar. El segmento formado entre el punto y el polo es denotado con la letra R y el ángulo es llamado ángulo vectorial. Las coordenadas entonces quedan como P y entre paréntesis R, teta, que a teta se le denomina al ángulo. Ahora, las coordenadas polares son tomadas como cantidades con signo, por lo que el ángulo vectorial es tomado como en trigonometría. Si es positivo, significa que va en sentido antihorario y si es negativo, significa que va en sentido horario, básicamente como cuando se habla de un ángulo en posición normal. Y R es positivo si se mide desde el polo a lo largo del lado terminal. El lado terminal es en donde, valga la redundancia, termina el ángulo, por así decirlo,
o negativo si se mide en la extensión opuesta del lado terminal. Ahora, para dejar estos conceptos más claros, vamos a tomar como ejemplo el punto P, que tiene las coordenadas 3, pi sextos. Primero vamos a aclarar que para cada punto en particular hay múltiples coordenadas que lo pueden definir. Esto se va a presentar en las siguientes gráficas. Entonces, como se ve en la primera, que tiene coordenadas 3, pi sextos, se ve que el ángulo vectorial parte en posición normal positivo, y el R tiene una magnitud de 3 y por tanto se grafica en esa parte. En el segundo ejemplo, la coordenada es 3, menos 11 pi sextos. Por lo tanto, el ángulo va en sentido antihorario, pero como R es positivo, se grafica en el lado terminal del ángulo. Ahora, en el caso número 3, vemos que es menos 3,7 pi sextos. En este caso, el ángulo está en posición normal y positivo, pero el lado terminal tiene, digamos, el inverso del ángulo inicial, que sería pi sextos. Entonces, como vemos que la R es negativa, se grafica en el lado opuesto del lado terminal. Y en el último vemos que ambos términos están negativos. Entonces, el ángulo va en sentido horario y el R se da en el lado opuesto al lado terminal. Ahora, las simetrías en coordenadas polares. Se habla de 4 simetrías. La primera simetría respecto al eje polar. Esto se da si se reemplaza el r, teta por r, menos teta o menos r, pi menos teta. Y se obtiene, gracias a esto, se obtiene una equivalencia. El segundo es la simetría respecto a la recta. Teta igual a pi medios, que es básicamente el 90 grados. Si al reemplazar la r, teta por menos r, menos teta o r, pi menos teta, se obtiene de nuevo una equivalencia. La tercera es simetría al polo si al reemplazar de nuevo r, teta por menos r, teta o r, pi más teta y se obtiene de nuevo una equivalencia. La cuarta son las simetrías distintas por la representación de la variable de un punto. Y por último tenemos una serie de fórmulas generales que permiten representar un mismo punto de 4 maneras distintas. Y esta es agregando las coordenadas respectivas, pero sumándole lo que viene de esta manera, que son la primera, la coordenada original, que sería r, teta. La segunda sería menos r, teta más pi. La tercera sería menos r, teta menos pi. Y la última sería r, teta más 2pi n, siendo n cualquier integral. A continuación, va a continuar mi compañero Mauricio Ortiz con el tema de graficación en coordenadas polares. Bueno, ya siguió mi compañero. Hay que tener ciertos conceptos claros para poder graficar en coordenadas polares. Entre ellos está la intersección que son ángulos notables, ya sea múltiplos de pi medios como 0, pi medios, 3 pi medios o 2 pi. Hay que tener también las simetrías y que acaba de decir mi compañero, que es simetría al origen, simetría al eje pi medios y simetría al eje polar. Lo otro es una tabla de valores, aunque sea para saber ciertos valores iniciales de la figura o del lugar geométrico, y la otra, tener en cuenta el tipo de ecuación que se maneja, ya sea una recta o una cónica o una circunferencia o una figura deformada, o las mismas figuras propias que son más fáciles de graficar en coordenadas polares, como veremos más adelante. En el caso de estas ecuaciones se puede, por ejemplo, encontrar la recta. La recta puede estar a un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular al eje polar, puede estar paralelo a él o puede estar en cualquier parte del espacio, como es lo más normal de graficar en coordenadas rectangulares, siendo d la distancia que hay entre el polo
entre el polo y la recta. Y coseno del ángulo en el caso en que está deformada o en el caso que es perpendicular. Y seno del ángulo en el caso que está paralelo al eje polar. Después sigue los círculos, que se presentan en dos casos, así como en la recta, cuando está sobre un eje, cuando está sobre el otro, o cuando está en el espacio. Y por último, están las cónicas, que acá se utiliza la excentricidad, es muy útil en coordenadas polares. Entonces, ya sea el valor de la excentricidad entre 0 y 1 es una elipse, si es igual a 1 es una parábola, y si es mayor que 1 es una hipérbola. Y ahora se sigue, de que excentricidad, cuando está en cualquier punto del espacio, es excentricidad por la distancia sobre 1 más la excentricidad por el coseno de la diferencia de ángulos. También cuando está en uno de los ejes, cuando está, mejor dicho, en el eje polar, es con coseno, la misma ecuación pero con coseno, y cuando está sobre el eje pi medios, es con seno del ángulo. Y para hacer un cambio de coordenadas adecuado, se utiliza el seno del ángulo, o que por definición es igual a y sobre r, y el coseno del ángulo, que por definición es igual a x sobre r, para poder pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, sabiendo que se despeja el eje x, o la variable x, y la variable y. También que para poder pasar entre coordenadas rectangulares y polares se necesitan ciertas equivalencias aparte de esa, y es saber que r cuadrado en verdad es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma con x cuadrado y y cuadrado. Y para saber el ángulo que representa en coordenadas polares lo que se forma en coordenadas rectangulares, se despeja de la tangente, que es igual a y sobre x, o seno sobre coseno. Se saca tangente inversa y se obtiene el ángulo, que sería ángulo es igual a tangente inversa de y sobre x. Ahora el caso de esta figura, que a diferencia de las coordenadas rectangulares, no hay forma de saber en un principio, más que por su excentricidad, cómo va a ser la cónica o cómo va a ser la figura. Entonces, como dijimos en un principio, se saca una tabla de valores y se ve cuánto vale teta entre 0 y pi medios, entre pi medios, pi y 3 pi medios, y entre 3 pi medios y 2 pi. Para poder así hallar el rango de la función de teta, como podemos ver ahí. Ya por último, acá nosotros tenemos las figuras ya mencionadas, como es el caracol, el cual tiene una ecuación parametrizada de a más b por coseno del ángulo, y se puede ir modificando a medida que, por ejemplo, el parámetro a, que es el parámetro independiente, se va convirtiendo en un valor absoluto más grande o menor. Cuando llega, por ejemplo, a este punto, ya cambia de nombre y se llama un cardioide. Y también puede llegar a este, que es lo que hace B, y genera como una circunferencia deformada o una cónica deformada dentro del mismo caracol. Otra que podemos ver es la espiral. La espiral está representada por C, que multiplica a Euler, que está elevado a la K, por el ángulo, siendo así una representación de esta forma, que va aumentando o disminuyendo casi hasta desaparecer, hasta que vuelva a aparecer, pero en sentido contrario. La otra es una espiral arquimediana. Está representada y es una de las más fáciles respecto a su ecuación, pero no tanto de graficar, que es variable multiplicado por el ángulo, variable número
multiplicado por el ángulo, la cual, como vemos, va aumentando, se refleja y aparece al otro lado. Otra que sucede es la lemniscata. La lemniscata, la representación más común es encontrar r al cuadrado es igual a más menos el p o la constante elevado al cuadrado multiplicado por el coseno doble del ángulo. Como vemos acá, ese parámetro lo que hace es aumentar, disminuir su tamaño y, entre comillas, reflejarlo con el eje pi medios. Otra que podemos observar es una recta que no tiene mucho especial y es una constante sobre coseno, que también se puede representar como una constante que multiplica a la secante del ángulo por identidades. La otra es la rosa. La rosa está representada por una constante que suma a n, que multiplica al valor absoluto, que también se puede representar como raíz cuadrada de algo al cuadrado, del coseno del ángulo. Dentro del coseno del ángulo también aparece n y multiplica al ángulo y se le suma otra constante. N lo que representa es la cantidad de pétalos que tiene la rosa, la cual puede tener todos sus pétalos cerca al origen, como estamos viendo ahí, hasta casi desaparecer, pero volverá a desaparecer en el otro sentido, teniendo sus pétalos para nada, o mejor dicho, alrededor del eje polar. Y por último, la que estamos haciendo en el ejercicio, que es la hipérbola, la cual podemos encontrar de esta forma. Cabe resaltar que para poderla encontrar hay que venir acá y saber en qué parte choca con los círculos polares y también con el eje polar o con el eje pi medios. Y eso fue todo. Esta es la presentación mía y de mi grupo y espero que haya sido muy comprensible.